Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Porra, soy residente del cuarto año de medicina interna en el Hospital Médica Sur y vamos a revisar algunas infecciones bacterianas intracelulares características, es decir, que no son tan frecuentes y otras que tienen que ver con bacterias que en algunos casos también se pueden denominar hongos, pero pues que al final de cuentas van a entrar en este rubro. Entonces, pues vamos a comenzar con brucelosis. Y bueno, esta infección también se conoce como fiebre ondulante de Malta, mediterránea o también fiebre melitocócica. Y justamente está causada por unos microorganismos que son cocobacilos pequeños y gram negativos, que son las brucelas. Y justamente es una zoonosis bacteriana que se adquiere y que el principal factor de riesgo es la ingestión de productos lácteos no pasteurizados o derivados de animales infectados, generalmente rumiantes como las vacas o porcinos. Entonces, en los casos clínicos que les pongan sobre esta infección en especial, debe tener este antecedente. Entonces, también es asociado a las ocupaciones. Las brucelas clásicas es la Brucella melitensis, que es la más frecuente, e incluso en nuestro medio también la es, y hay otras como la Brucella abortus o Brucella suis. Entonces, la especie más frecuente en nuestro medio es la melitensis, pero también tiene que ver con otro tipo de huéspedes, que ahorita les voy a mostrar una tabla. De acuerdo a las normas mexicanas, un caso sospechoso es toda persona que presente la sintomatología sugestiva y que epidemiológicamente esté relacionada con estos factores de riesgo. Un caso probable tiene que coincidir estos síntomas que epidemiológicamente está relacionada y que tenga una prueba de aglutinación con rosa de Bengala positiva. Ahorita vamos a ver qué sería la prueba la que primero se tiene que realizar, o sea, en su caso clínico sería lo primero sería rosa de Bengala y la prueba confirmatoria sería aglutinación estándar en presencia de 2-mercaptoetanol, que ahorita vamos a ver, y que sean o no positivos en un cultivo, porque no todas las brucelas van a crecer en los cultivos. En cuanto a la epidemiología, esta tiene estrecha relación con los animales domesticados y los mecanismos de transmisión son por contacto ocupacional, ya sea con animales infectados o los productos, y estos se den granjeros, los que cuidan cabras, veterinarios, trabajadores de laboratorio que manipulan los cultivos. Entonces, pues incluso nosotros, si alguna vez estamos por ahí, pudiésemos ser parte del contacto ocupacional. Generalmente las fuentes más atribuidas son los lácteos, pero también la carne cruda o, por ejemplo, el famoso tuétano con médula ósea también es frecuente. Y la transmisión de persona a persona es muy rara. En realidad, solamente es por ingestión, por inhalación o por exposición de mucosa o vía percutánea. La vía de transmisión puede ser directa cuando hay contacto con sangre, heces, orina o tejidos de carne como vísceras de animales, y la indirecta es a través de los productos ya secundarios, ¿no? Como leche, ya sea bronca o algún producto de esta leche bronca. Los grupos etarios que más frecuentemente están afectados son la edad de 25 a 44 años y tiene discreto predominio en las mujeres. Y por lo menos en nuestro país, las entidades con más casos son Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa y Jalisco, que tiene que ver con las actividades económicas que ahí se desarrollan. Hablando un poco sobre la patogenia, este bacilo penetra en las mucosas o escoriaciones de la piel, se fagocita y dentro de los fagocitos se multiplica, por eso es una bacteria intracelular y se transporta hacia el sistema fagocítico mononuclear. Y en esos tejidos del sistema fagocítico va a producir nódulos granulomatosos y los macrófagos afectados son destruidos y estas bacterias quedan libres. Y por lo tanto, como se van a ir liberando paulatinamente, pueden hacer bacteriemias y reinfecciones y después hacerse crónicos y por lo tanto sea una causa de fiebre ondulante. Y se pueden producir anticuerpos, pero en realidad la protección para la reinfección es escasa. Y además otra característica de las brucelas es que pueden detener su ciclo de vida en G1 y lo reinician al llegar al compartimento intracelular. Ahí se forma una vacuola, se fusionan con los lisosomas, se unen otros marcadores y por lo tanto sería una infección crónica. En cuanto a la etiología, aquí les dejo la imagen de estos bastoncillos o bacilos cortos gram negativos que no están encapsulados, no son esporulados, son inmóviles, son aerobios y pueden persistir intracelularmente.
Como les pongo acá, hay varias especies de huésped relacionadas con cada uno de de las especies de Brucela. Entonces, la melitensis, que es la más frecuente, está relacionada con cabras y ovejas, abortus con el granado y el suis con el cerdo. Pero también tenemos relación con roedores como el neotomae, canis con el perro, ovis con la oveja, cetácea con los cetáceos, con las focas o con los roedores. Entonces, pues podrían ser de las preguntas como ahí medio voladas del ENAR, ¿no? ¿Cuál es la Brucela asociada a las focas? Pues la Pinipedia. Para las manifestaciones clínicas, independientemente de la especie infectante, la brucelosis a menudo se presenta con ciertos patrones. Inicialmente tiene un periodo de incubación de una semana a varios meses y es seguida por el desarrollo de una fiebre ondulante que genera diaforesis, apatía, fatiga creciente y también síntomas inespecíficos como anorexia, cefalea, mialgias y escalofríos. Por lo tanto, tiene esta debilidad generalizada y las diaforesis son vespertinas o nocturnas, además de artralgias en grandes articulaciones, principalmente en la columna vertebral. Puede haber adenomegalias y esplenomegalia, esto porque recuerden que se van a alojar en el sistema fagocítico mononuclear y la fiebre tiene las características que es bastante elevada de día a día, hasta los 40 grados, y a las 2 a 3 semanas remite. Mejora unas semanas y posteriormente reaparece con estas características, de ahí el nombre de fiebre ondulante. Y en cuanto a las complicaciones, de acuerdo a dónde se depositen, va a generar osteomielitis, artritis séptica, es una causa de endocarditis con hemocultivos negativos, puede generar hepatitis, meningitis, abscesos hepáticos, eritema nodoso o incluso úlceras cutáneas crónicas. Entonces, pues esto es conforme se vayan liberando a partir de su reservorio en el sistema fagocítico mononuclear. En cuanto al diagnóstico, se debe justamente tratar de demostrar el microorganismo y eso puede ser con los cultivos. Y el mejor cultivo pues van a ser los mielocultivos, pero también puede ser hemocultivos, urocultivos o incluso si se punciona un nódulo linfático. Em, el cultivo que tenemos en nuestro medio es el de Ruiz Castañeda, pero también puede ser agar suerodextrosa, tripticasa o de sangre de ternero. Y se cultiva a 37 grados y se debe revisar cada semana porque se van a reportar negativos antes de que acaben las 4 semanas. O sea, cuando pasan las 4 semanas ya son negativos porque a veces son de crecimiento un poco lento. Otro punto son los anticuerpos en suero. Y estos son de gran utilidad cuando el título es elevado y cuando se eleva dos diluciones en una semana de evolución. Y esto se llama reacción de Huddleston. En la primera semana, pues vamos a medir IgM y en la segunda IgG. Y estos anticuerpos se pueden titular por dos reacciones. Una estándar, que sería positivo a los 1 a 100 1 a 80, disculpen. Y cuando los titulamos con 2-mercaptoetanol, 1 a 20. Entonces son parte de las pruebas confirmatorias, los anticuerpos con estas titulaciones o el cultivo. Pero la prueba inicial que podemos utilizar es el rosa de Bengala, que es una prueba de aglutinación que son positivas al inicio de la infección. Entonces, pues es la siguiente prueba que debería ser durante su caso clínico, pero estas son las de confirmación. Y en cuanto al tratamiento, el régimen recomendado se da tanto a casos sospechosos como a los confirmados, como las definiciones que les mostré al principio. Y en adultos es streptomicina a dosis de 0,75 a 1 gramo al día durante 14 a 21 días, más doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día durante 6 semanas. Es como el tratamiento estándar. Sin embargo, un régimen alternativo incluiría rifampicina a dosis de 600 a 900 miligramos al día, más doxiciclina. Esto es como el régimen alternativo de la OMS. Y si no pueden recibir tetraciclinas, pues se pueden utilizar dosis altas de trimethoprim con sulfamethoxazol. Si hay datos de enfermedad neurológica significativa, se requieren al menos de 3 a 6 meses de tratamiento y se pueden añadir ceftriaxona. Y si sospechamos de endocarditis, se requiere por lo menos regímenes de 3 a 4 medicamentos que incluyen un aminoglucósido, tetraciclinas, ceftriaxona, rifampicina o alguna quinolona, y esto por mínimo 6 semanas, pero incluso pueden ser de 4 a 6 meses. Y aquí les dejo lo que nos dice la literatura mexicana, que el esquema sería con tetraciclina, con streptomicina, que viene en este, que sería el de elección. Muy bien, eso en cuanto a Bruselas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las riquecias, que en realidad pues es algo es muy infrecuente en nuestro país.
De manera general, las ricketsias son cocobacilos gram negativos intracelulares obligados, con apariencia de bacilos cortos y generalmente son transmitidos por vectores. Los vectores principales son las garrapatas, los ácaros, las pulgas y los piojos. Y los seres humanos en realidad son hospederos incidentales. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, las manifestaciones clínicas en realidad son bastante frecuentes al inicio entre todas las clases de rickettsiosis durante los primeros 5 días. Entonces, estas riquezas las podemos clasificar de acuerdo a su taxonomía en 7 géneros y vamos a revisar los del género de Rickettsia y también los del género Coxiella, que serían los más preguntables y frecuentes en nuestro medio, pero también se van a clasificar de acuerdo a su epidemiología y manifestaciones clínicas. Pero justamente como les mencionaba, durante la etapa aguda, que son los primeros 5 días, son bastante similar. Y esto va a incluir síntomas muy inespecíficos como fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, tos o vómito. Y a medida que avanza el ciclo, las manifestaciones clínicas pueden incluir algún exantema, neumonitis o meningoencefalitis y varía de microorganismo en microorganismo. Entonces, el hecho de considerar a las riquezas como una sola entidad, pues en realidad es bastante complejo y por eso se divide en diferentes cuadros clínicos. Aquí les dejo una tabla de todas las clases de riqueza y los diferentes agentes vectores de transmisión, donde se localizan y los periodos de incubación y algunas características, pero pues vamos a revisar los más clásicos, que el primero sería la fiebre exantemática de las montañas rocosas. Esta enfermedad es causada por Rickettsia rickettsii, que sería lo más clásico, y tiene la tasa de más alta letalidad de todas las infecciones que vamos a revisar. Eso es muy, muy importante. De manera general y en Estados Unidos, que es donde más reportes se tienen, la prevalencia es más alta en los estados del centro sur y del sureste. Es decir, en nuestro país, si el antecedente de su caso clínico con exantema viene de algún estado del norte que colinde con Estados Unidos, pues sí podría entrar dentro de sus diferenciales. Y la mayoría de los casos son entre mayo y septiembre, que es donde más lluvia hay. Em, Puede haber una presentación fulminante, especialmente en pacientes de raza negra que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, también puede ser de las preguntas manchadas, qué pacientes tienen mayor mortalidad con este tipo de rickettsiosis. Y los vectores son dos garrapatas, la garrapata del perro americano y la garrapata de la madera de las montañas rocosas. Entonces, la fiebre exantemática de Rickettsia rickettsii es la garrapata. En cuanto a la patogenia, las garrapatas van a inocular a la rickettsia después de 6 horas de alimentación y se diseminan mediante el sistema linfático y sanguíneo e infectan numerosos focos de células endoteliales contiguas. Por lo tanto, conforme aumente la permeabilidad vascular, va a condicionar edema, hipovolemia e isquemia y va a causar lesiones en tejidos y órganos que estén un poco lejanos a donde se inoculó la rickettsia. Dentro de la clínica, el periodo de incubación es más o menos de una semana, pero puede ser de 2 a 14 días. Y después de 3 semanas de síntomas, perdón, de 3 días de síntomas inespecíficos, la mitad de los pacientes va a tener un exantema cutáneo caracterizado por máculas que aparecen en muñecas, en tobillos y luego se extienden al resto de las extremidades. En algunas ocasiones, estas lesiones pueden ser petequiales hasta en el 60% de los pacientes y aparecen hasta el sexto día de la enfermedad. Y las palmas y las plantas se pueden involucrar después del quinto día hasta en la mitad de los pacientes, pero puede que no tengan involucro y este porcentaje es bastante variable. Conforme va aumentando la permeabilidad vascular, los pacientes pueden desarrollar hipovolemia, hiperacemia prerrenal, hipotensión, edema agudo pulmonar, falla renal, daño hepático o afectación cardíaca, e incluso hemorragia y en algún punto pueden tener afectación al sistema nervioso central, como cuadros de encefalitis, algún déficit neurológico focal o incluso meningoencefalitis. Y los hallazgos de laboratorio en realidad son bastante inespecíficos en esta fase, con aumento de los marcadores de inflamación, hipoluminemia, hiponatremia y niveles elevados de CPK. Para hacer el diagnóstico dentro de los primeros 3 días es bastante difícil, ya que solo el 3% de los pacientes tienen la tríada clásica de fiebre, exantema y antecedentes de exposición a las garrapatas. Por lo tanto, cuando aparece el exantema es cuando empezamos a pensar en la fiebre exantemática de las montañas rocosas. El examen inmunohistológico, o sea, la biopsia, obtenida del exantema, pues es la prueba estándar y es la más útil durante la enfermedad por su sensibilidad y especificidad, pero también se puede utilizar serología, que puede ser positiva de 7 días después del inicio de la enfermedad. El tratamiento de elección es doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas
y esto se da hasta que el paciente sea afebril o que haya mejorado, o sea, de 3 a 5 días después del inicio del exantema. Y el pronóstico en realidad es fulminante, puede causar la muerte en 5 días, pero con tratamiento la mortalidad desciende de 3 a 5%. Y como les dije, solamente 3% de los pacientes tienen la TREA clásica. Pero si les van a preguntar este caso en el ENARM, pues es muy probable que les pongan esto, fiebre, exantema y el contacto con garrapatas previo. Entonces aquí les dejo las características del exantema, eh, de la fiebre de las montañas rocosas. En la imagen de acá de la derecha podemos ver esas lesiones petequiales en las piernas y en las plantas de los pies. Y este es en un paciente joven. Y en esta imagen vemos el acercamiento de las lesiones del mismo paciente. Otra de las patologías características es el tifus endémico. Y vamos a ver que hay un tifus endémico y uno epidémico. Y el que es transmitido por roedores es el tifus murino endémico, que es el que vamos a hablar a continuación. Entonces, en cuanto a la etiología y epidemiología, este es causado por Rickettsia tifi y tiene un reservorio en las ratas y se transmite por las pulgas. En realidad, los seres humanos se infectan cuando se rascan las lesiones pruriginosas, cuando pican estas pulgas y estas pulgas están cargadas de esta Rickettsia y la Rickettsia se obtuvo de las ratas. Y la misma picadura de la pulga transmite los microorganismos o se inhalan las riquezas en el aerosol de las heces de las pulgas. En Estados Unidos principalmente ocurre en el sur de Texas y California, y en el mundo aparecen áreas cálidas, por ejemplo, las costas, los trópicos o los subtrópicos. Entonces, en su caso clínico del ENARM, igual tendría que ser un paciente del norte de nuestro país. De manera general, estas picaduras no las recuerdan los pacientes, pero sí recuerdan la exposición a gatos, zarigüeyas, mapaches o zorrillos. Y los factores de riesgo para una enfermedad más grave son la edad avanzada, que tengan alguna enfermedad subyacente o que en algún punto hayan recibido sulfas. Y en cuanto a la clínica, tienen un periodo prodrómico de 1 a 3 días antes de la aparición de los síntomas generales, como escalofríos, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias o malestar general. El exantema es evidente desde el inicio solamente en 13% de los pacientes y 2 días después del inicio de los síntomas, hasta la mitad ya tienen la enfermedad maculopapular que afecta más al tronco que a las extremidades, a diferencia de la fiebre de las montañas rocosas. Rara vez es petequial y pocas veces afecta la cara, las palmas y las plantas. Puede causar esta enfermedad pulmonar, que es una causa de tos no productiva hasta en 35% de los pacientes, y si les tomamos una radiografía, puede haber opacidades pulmonares por una neumonía intersticial. En el laboratorio va a haber manifestaciones inespecíficas como leucocitosis o leucopenia, trombocitopenia, hiponatremia, hipoluminemia y también ligera hipertransaminasemia o hiperasfemia renal. Y puede tener complicaciones como insuficiencia respiratoria, hematemesis o hemorragia cerebral. Y finalmente el diagnóstico se debe basar en el cultivo, ya sea pruebas moleculares como PCR, serología o inmunohistoquímica. Pero la mayoría de estos pacientes no llegan a este punto porque se trata de forma empírica y también se utiliza doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas de 7 a 15 días. Y como alternativa, aquí nos dicen el ciprofloxacin. Entonces es el tifus endémico. Luego tenemos el tifus epidémico, que este es transmitido por piojos, a diferencia del otro que era por las pulgas. El tifus epidémico es causado por Rickettsia prowazekii y es transmitido por el piojo del cuerpo humano. Parte de los hospederos intermedios son las ardillas y también esas pulgas de esas ardillas pues pueden favorecer el ciclo zoonótico. En realidad los piojos que viven en la ropa en condiciones de higiene deficiente, en particular en climas fríos o en guerra, también pueden transmitirlo y estos piojos se alimentan de pacientes con tifus epidémico y luego defecan el organismo en su siguiente hospedero durante la próxima comida. Y justamente el paciente se va a autoinocular el organismo mientras se rasca. Dentro de la clínica, este se presenta de manera abrupta con la aparición de fiebre, postración, cefalea intensa, tos y mialgias intensas, también con fotofobia e hiperemia conjuntival, además de dolor ocular. Va a aparecer también un exantema, este también predomina en tronco aproximadamente al quinto día de la enfermedad y se extiende para afectar todas las áreas de la superficie corporal, pero aquí va a respetar cara, palmas y plantas. Puede haber alteraciones neurológicas como confusión o incluso al coma y el tratamiento, perdón, la enfermedad sin tratamiento es mortal de 70 a 40% de los casos. Para el diagnóstico, a veces se confunde con fiebre tifoidea, pero requerimos serología, inmunohistoquímica o detectar el piojo.
Y como tal el tratamiento, adivinen, también es doxiciclina cada 12 horas de 100 miligramos de 3 a 5 días. Y finalmente, otra de las enfermedades por riqueza que también les pueden llegar a preguntar es la fiebre Q. Este agente etiológico es la Coxiella burnetii, que es un cocobacilo pleomórfico pequeño que tiene una pared celular gram negativa y es de localización intracelular. Justamente la fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial y generalmente afecta al ganado, a las ovejas y a las cabras, que son responsables de la mayoría de los casos de infección en los seres humanos. Este bicho se localiza en el útero y las glándulas mamarias de las hembras animales infectadas. Se reactiva en el embarazo y se encuentra en altas concentraciones de la placenta. En el parto se puede dispersar en forma de aerosol y la infección por lo general sigue la inhalación. Por lo tanto, los trabajadores de mataderos, veterinarios, granjeros y otras personas que tienen contacto con estos animales infectados, en particular recién nacidos, están en riesgo. Entonces, pues es algo que sí podemos llegar a ver en nuestro país. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico inicial depende de cada área geográfica. Se dice que en Nueva Escocia, por ejemplo, predomina la neumonía y en Marsella, en Europa, la hepatitis granulomatosa. Entonces, esto puede reflejar diferencias en las rutas de infección o en las cepas infectantes. Y tenemos dos cuadros principales, una fiebre Q aguda, que este se da después de un periodo de incubación de 3 a 30 días y los pacientes pueden presentar síntomas parecidos a infecciones respiratorias como influenza, así como fiebre prolongada, neumonía, hepatitis, pericarditis, miocarditis o incluso meningoencefalitis. Por lo tanto, estos signos son bastante inespecíficos y en ocasiones, si solicitamos una radiografía de tórax, podemos ver una neumonía. Los laboratorios en realidad no tienen como alguna alteración importante y la fatiga prolongada con estos síntomas inespecíficos puede dar un síndrome de fatiga crónica después de la fiebre Q. Y la fiebre Q crónica como tal, aquí el cuadro más característico es que puedan desarrollar endocarditis si es que tienen alguna cardiopatía valvular previa. Además, esto se puede cronificar en pacientes con algún grado de depresión o que tengan enfermedad renal crónica. Em, la fiebre está ausente o es de bajo grado, e incluso el diagnóstico de la fiebre Q crónica puede tardar más de un año. En el caso particular de la endocarditis, se observan vegetaciones valvulares hasta en la mitad de los casos con ecocardiografía transesofágica, pero solo en 12% de los transtorácicos. Por eso, pues en este caso en específico, sí vale la pena el transesofágico. Y las vegetaciones difieren de las endocarditis bacterianas y otras etiologías y se manifiestan como nódulos cubiertos de endotelio en la válvula. Y la enfermedad debe sospecharse en pacientes con endocarditis con cultivo negativo. Para el diagnóstico de Coxiella burnetii se puede aislar mediante técnicas de centrifugación y cultivo, pero lo más importante es usar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en los tejidos o en las biopsias, que sería la herramienta diagnóstica más frecuente. Y el tratamiento, pues como todas las riquecias, requiere doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas, esta por 14 días. Eso en cuanto a las riquecias. Ahora hablaremos un poco de la actinomicosis. Muy bien. Para la actinomicosis, esta es una enfermedad crónica que es causada por uno de varios actinomicetos. Y estos son anaerobios saprófitos de las mucosas, especialmente Actinomyces israeli. Este acuérdense muy bien porque va a venir incluso en un caso de ginecología. Este actinomiceto puede afectar la región cérvico-facial, el tórax o el abdomen y genera un aumento de volumen con deformación, así como abscesos y la formación de fístulas. Y estos drenan un exudado en el que se encuentran los elementos parasitarios llamados granos. Y este es sensible a los antibacterianos. En cuanto a la epidemiología, esta es una infección cosmopolita, pero es más frecuente fuera de los trópicos. Aparece a cualquier edad,
Es rara antes de los 10 años y después de los 70. Afecta de manera general a ambos géneros. Predominan mujeres con una proporción de 3:1. En varones puede ser entre los 30 y 40 años de edad y en las mujeres es alrededor de los 20 años. Y como dato bien importante y característico de la actinomicosis y que ha sido pregunta del Nacional, es que se relaciona con dispositivos intrauterinos de plástico en 42% y con cobre en el 2%. Entonces, si en su caso clínico viene una enfermedad pélvica inflamatoria o viene un absceso pélvico o algo relacionado con el útero, que tenga una infección y les ponga que tenga un dispositivo intrauterino y les viene de opción actinomisis israelí, esa es la primera opción, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la patogenia, es un paramicetoma es causado por actinomicetos anaerobios que producen granos, que es esta manera como de infectar. La mayor parte de los casos se produce por el Actinomyces israelí, y este vive como un endosapófito de la cavidad oral o también de las amígdalas o de la faringe o de la región ileocecal. Después de la penetración, este microorganismo se agrupa en colonias o granos que están rodeados por una reacción de tipo Splendor-Hopley. Y en la boca de los humanos también se aíslan otro tipo de agentes potenciales de actinomices, pero esto tiene menor frecuencia. Estos microorganismos actúan como oportunistas. Esto después de un trauma o de alguna exodoncia o el tratamiento de una endodoncia, una intervención quirúrgica y a veces tan solo cuando se cepillan los dientes de manera intensa. Y también en algunas ocasiones involucrado con tumores odontogénicos, secuestros óseos y se han tomado bisfosfonatos, osteonecrosis mandibular. Y particularmente con el DIU de plástico de más de 3 años. Entonces no se olviden de eso. La clínica se va a clasificar en cérvico-facial, torácica, abdominal, pélvica y pues otras localizaciones menos frecuentes. Y de manera característica tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas y la más frecuente de las formas clínicas que platicamos es la cérvico-facial hasta en un 98%. Este afecta la región maxilar y el cuello y suele ser unilateral y asimétrica. Hay edema, deformidad de la región y fístulas que pueden tener un exudado seropurulento, donde puede haber dolor y trismus. Acuérdense que es esa contracción de los músculos de la masticación. Rara vez va a afectar labios y lengua y amígdalas. Y cuando afecta lengua y amígdalas, pueden ocurrir hiperplasias masivas que simulan neoplasias. Y bueno, eso en cuanto a la forma cervicofacial. La forma torácica, que puede ser hasta en una tercera parte de los pacientes, se localiza en cualquier parte del tórax y puede haber síntomas de origen pulmonar como fiebre, dolor, disnea o incluso tos con hemoptisis. La forma abdominal hasta en un 20% de los pacientes y predomina en el hipocondrio derecho. Es posible que afecte a cualquier parte de la pared, pero es característico que se pueda delimitar una masa que serían estos microorganismos, ¿no? Y en la forma pélvica se asocia al uso de DIU. Eso es bastante clásico. Entonces aquí podemos ver en las imágenes la actinomicosis cervicofacial con todas las características que platicamos. Para hacer el diagnóstico, en realidad solamente se requiere un examen directo del exudado o del esputo. Y vamos a ver los elementos parasitarios denominados granos o gránulos de azufre, que sería como esta parte de las características. Estos hallazgos dentro de el examen directo son blanco-amarillentos, polilobulados, ahorita vamos a ver una imagen, y también puede presentar filamentos finos y grandes clavas, y miden en promedio de 300 a 400 micras. Y posteriormente también pudiésemos realizar un cultivo, esto en medios anaerobios, como el de gelosa vertical de Emmons, el tioglicolato de sodio, o también con otros tipos de medios. Pueden crecer como pequeñas colonias blanquecinas o amarillentas y en el microscopio se observan filamentos delgados de gram positivos ramificados. Y en la práctica en realidad no se emplean otras pruebas más sofisticadas como anticuerpos, ni fijadores de complemento o fluorescentes. En realidad con la observación directa en el examen del exudado, pues es más que suficiente. Entonces aquí podemos ver el grano como tal de actinomices, que es negativo a la ácido resistencia. Entonces este es el grano que platicamos.
Y del lado derecho podemos ver otro grano, pero este es con KOH al 40%. Y para administrar el tratamiento, en realidad el de elección es la penicilina, pero depende también de las diferentes características. Por ejemplo, si hablamos de alguna infección grave, se puede utilizar tratamiento intravenoso con penicilina, seguida de penicilina o ampicilina por vía oral hasta un año. Y en enfermedad menos extensa pueden utilizarse ciclos más cortos. Y en ocasiones también se utilizan medicamentos alternativos como las tetraciclinas, en especial doxiominociclina, y la ceftriaxona o carbapenémicos. Entonces, pues son tratamientos prolongados con penicilina o ampicilina. Y finalmente vamos a hablar de nocardiosis o nocardia. Entonces, esta patología es causada por las nocardias, como su nombre lo dice, que son filamentos ramificados granulados, gram positivos, que generalmente dan resultados positivos con condiciones de ácido alcohol resistentes. Y estos actinomicetos aeróbicos son comunes en el suelo. Digamos que estas nocardiosis también son parte de los actinomicetos. Y bueno, hay 9 especies o complejos de especies que se asocian y dan enfermedad en los seres humanos. Y por eso, definir como tal una especie de nocardias no es posible en la mayoría de los laboratorios clínicos porque tienen diferentes características morfológicas, pero cuadros clínicos comunes. Y el que se asocia con mayor frecuencia a lesiones cutáneas localizadas es Nocardia brasiliensis. En cuanto a la epidemiología, esta ocurre en todo el mundo y tiene una incidencia de 0.3 casos por cada 100.000 habitantes en países occidentales. El riesgo de enfermedad es mayor en pacientes que tengan alteraciones en la inmunidad celular. Por ejemplo, pacientes con linfoma, con trasplante, que usen esteroides o que iban con VIH con una carga de CD4 menor a 250, así como inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el infliximab. Para la patogenia, parte de los cuadros clínicos característicos es la neumonía y la enfermedad diseminada, y esto es por la inhalación de los micelios bacterianos fragmentados. La nocardosis causa abscesos con infiltración neutrofílica y necrosis, y los microorganismos tienen múltiples mecanismos para sobrevivir dentro de los fagocitos, entonces pues también serían infecciones intracelulares. Dentro de la clínica hay una enfermedad de vías respiratorias y la neumonía es lo más característico. Esta puede ser subaguda en pacientes que no tengan inmunocompromiso o aguda en pacientes inmunodeprimidos. Aquí es frecuente una tos que produce pequeñas cantidades de expectoración purulenta, también fiebre, anorexia, pérdida de peso y malestar general, y en algún punto pudiese llegar a producir disnea o hemoptisis. En la radiografía podemos ver infiltrados nodulares únicos o múltiples de diferentes tamaños que pueden llegar a producir cavitaciones y también puede generar empiemas en una cuarta parte de los pacientes. Y en un punto avanza enfermedad extrapulmonar que está documentada en más del 50% de los casos. Y de esta enfermedad extrapulmonar, un 20% ya es diseminada, sin que exista afectación pulmonar. Dentro de la enfermedad diseminada podemos encontrar, por ejemplo, abscesos en el sistema nervioso central, específicamente en cerebro, que es lo más frecuente, pero también podemos encontrar abscesos en piel, riñón, hueso, en ojo o en el músculo. Y de los abscesos cerebrales, estos pueden ser supratentoriales, multiloculados, únicos o múltiples, y pueden excavar dentro de los ventrículos. Y también puede haber enfermedad por inoculación transcutánea, que se presenta como celulitis, enfermedad linfocutánea o como actinomicetomas. Esta celulitis se presenta de 1 a 3 semanas después de que se rompe en la piel y pueden ser lesiones firmes, sensibles, eritematosas, no fluctuantes y que pueden provocar involucro de las estructuras adyacentes. Y esto es más frecuente con Nocardia brasiliensis. En un punto pueden generar un actinomicetoma que progresa desde una inflamación nodular en el sitio del trauma hasta la formación de fístulas. Y pueden generar una descarga serosa o purulenta que contiene gránulos y que consisten en masas de micelios. Entonces es parte de que si nosotros hacemos este extendido podremos ver los gránulos. Para el diagnóstico, la expectoración o el pus deben examinarse microscópicamente y por cultivo. Esto para detectar la presencia de las nocardias. En pacientes que tengan neumonía, en general los frotis de la expectoración a menudo son negativos y se puede requerir una broncoscopía para recolectar más muestras. Los cultivos pueden tardar de 2 a 4 semanas, por lo tanto, esto maximiza la probabilidad del aislamiento y pues no debe retrasar el tratamiento.
La secreción de lesiones sospechosas también debe examinarse en busca de gránulos, cuya apariencia puede ayudar a diferenciar este diagnóstico de un eumicetoma o de la botriomicosis. Entonces son la parte de los diagnósticos diferenciales y pues imágenes para valorar si hay actividad en pulmón o sistema nervioso central. Y para el tratamiento, el fármaco de elección aquí ya no va a ser la doxiciclina como en los casos anteriores o la penicilina. Aquí sería el trimethoprim con sulfametoxazol a dosis altas y posteriormente una reducción. Y como agentes orales alternativos encontramos la minociclina, linezolid si tenemos vía oral, amoxicilina o alguna quinolona. Y de estas la más activa es la gemifloxacina. O también si requerimos algún agente intravenoso, pues podríamos utilizar amicacina, ceftriaxona, cefotaxima o incluso imipenem. Y los pacientes que tengan enfermedad más grave se pueden tratar con una combinación de trimethoprim, amicacina y ceftriaxona o imipenem. Y después de la mejoría clínica, se deja solamente un agente. Y todo esto, pues por lo menos 6 meses para evitar las recaídas. Eso sería todo de mi parte. Dejo aquí mi contacto para cualquier duda o cualquier comentario. Muchas gracias por su atención.